La casa de la reina amaneció con un silencio espeso después de los acontecimientos del último episodio, como si las paredes necesitaran recuperar el aliento. Andrés había vuelto a sentir el filo de la sospecha clavarse en su memoria, una memoria que por fin empezaba a abrir grietas, dejando escapar fragmentos inquietantes que no sabía aún dónde encajar. La llamada de Enriqueta había caído sobre él como un trueno tardío, removiendo sombras que creía enterradas, y a medida que esos recuerdos sueltos reaparecían, el rostro de Gabriel se volvía cada vez más ambiguo, más amenazante, más turbio. Begoña, por su parte, vivía atrapada entre su decisión de adoptar a Julia y las miradas de quienes no la entendían. Digna había buscado explicaciones y había encontrado una mujer cansada, fuerte y fracturada a la vez, que defendía lo que consideraba correcto aunque el mundo le pidiera lo contrario. En la colonia, los cambios de Brossard estaban alterándolo todo. El ambiente, los corazones, incluso la manera en que la gente se miraba al cruzarse en los pasillos. La introducción de los productos franceses en la tienda había sembrado un descontento que crecía como humedad en las paredes, y la noticia de que lo más exclusivo se vendería solo en París había dejado a las dependientas con un sabor amargo, un presentimiento de que los días gloriosos de la fábrica podían extinguirse sin que nadie moviera un dedo para impedirlo. Claudia, atrapada entre su vocación y el peso de la responsabilidad, había elegido a Mari Paz para dirigir la casa cuna, convencida de que su delicadeza y su temple eran lo que los niños necesitaban. Joaquín, sin embargo, había recibido un golpe devastador. El trabajo perfecto no aparecía, no llegaba, y cada día que pasaba parecía borrar un poco más la seguridad con la que solía caminar. En el corazón de todo, Gabriel había empezado a mover sus hilos, cada vez más seguros, más invisibles. Le pidió a Tasio que supervisara las obras y aseguró a Marta que la necesitaba. Pero lo que realmente necesitaba era tenerlo todo bajo control, borrar cada amenaza, cada testigo, cada rastro. Por eso se presentó ante Remedios con la suavidad falsa de quien sabe que una palabra mal dicha puede romperlo todo, y la presionó para que callara, para que dejara de ser una de esas piezas sueltas que podían hundirlo. Cristina, hundida entre dudas y recuerdos, había recibido la inesperada visita de Beltrán, ese hombre que un día quiso ser su futuro y que ahora volvía para hablarle de una boda con otra mujer. Con una sonrisa rota y un gesto sereno, le deseó felicidad aunque las palabras le arañaron la garganta. Ese fue el punto exacto donde terminó el viernes. Y ahora, el lunes 17 de noviembre, todo vuelve a moverse, como si el tablero de la vida quisiera cobrar las cuentas atrasadas. Apenas despuntaba el alba cuando Andrés sintió que el destino, o lo que fuera, le jugaba otra mala pasada. El pasillo frío, la luz gris del amanecer entrando por las ventanas, el latido constante de la inquietud bombeando dentro del pecho. Cuando vio aparecer al abogado de Remedios supo que nada bueno venía con él. Y no se equivocó. La señora Duque ha rechazado verle. Andrés no contestó al principio. El golpe era demasiado directo, demasiado violento. Su rostro se tensó, los ojos se oscurecieron y el aire pareció perder densidad. Era imposible. Remedios nunca habría tomado esa decisión por sí sola. ¿Por qué?, preguntó finalmente, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El abogado suspiró, incapaz de sostenerle la mirada. Ha recibido presiones. La palabra quedó suspendida en el aire como un cuchillo recién afilado. Andrés sintió que la piel se le erizaba. No hacía falta que el abogado dijera el nombre. Lo sabía. Gabriel, su primo, su sombra, el hombre en el que había confiado, el que había caminado a su lado, el que ahora le cerraba puertas antes incluso de que él pudiera tocarlas. Se quedó un momento en silencio, tragándose la rabia, clavando los dedos en el borde del escritorio. La sensación era la misma de siempre. Impotencia, traición, un oscuro presentimiento de que lo peor estaba aún por venir. Pero algo en él había cambiado. Ya no era el hombre roto que despertó tras el accidente. No, ahora empezaba a recordar, y recordar dolía, pero también lo fortalecía. Gracias por decírmelo, murmuró finalmente, con una serenidad que sorprendió incluso al abogado. Pero apenas se quedó solo, su cuerpo se tensó como un animal herido dispuesto a defenderse. No podía perder más tiempo, no podía dejar que Gabriel siguiera avanzando sin resistencia. Debía actuar, aunque el miedo se mezclara con las certezas como una tinta difícil de borrar. Mientras tanto, en la mansión, la vida se movía con una calma engañosa. Begoña, con la determinación que nace del deber más que del deseo,
se acercó al despacho para anunciar a la familia una decisión que le quemaba la boca antes incluso de pronunciarla. Brossard ha eliminado el puesto de enfermera en el dispensario. Las palabras cayeron como una losa sobre todos. Ese pequeño espacio, ese rincón donde tantas vidas habían sido atendidas y tantas heridas curadas, desaparecía de un plumazo, sin respeto, sin explicación. Gabriel, al oír la noticia, frunció el ceño, fingiendo sorpresa, quizá incluso indignación. Hablaré con Chloe, ofreció, como si él aún tuviera el poder de corregir algo. Pero su propuesta cayó igual que había caído todo últimamente, en un vacío. Chloe ya le había dejado claro que no quería deberle nada, que prefería perderlo todo antes que aceptar una ayuda que venía manchada. Begoña lo miró, agradecida pero fría. Sabía que esa ayuda no era desinteresada. Nunca lo era, y la sombra de María seguía presente, siempre entre ellos, recordándole que los hilos invisibles también estrangulan. En otro rincón de la colonia, Chloe tomaba una decisión distinta. El puesto ya no existía, el futuro era incierto, pero ella aún tenía algo muy valioso, su lealtad. No hacia Brossard, que la borraba de un día para otro, sino hacia quienes se la habían ganado. Por eso, sin dudar demasiado, decidió visitar a María. La conversación fue tensa, silenciosa, cargada de un significado que ninguna de las dos quería decir en voz alta. María la escuchó con ese aire sereno que se había vuelto su marca personal desde que empezó a caminar de nuevo, ese gesto que parecía decir, nada puede herirme ya. Chloe, por su parte, no pedía alianza, pero sí esperaba que, llegado el momento, María apoyara a quienes cuidaban de la colonia desde dentro. Era un pacto silencioso, precario, pero suficiente para ambas. En la casa cuna, Claudia celebraba el nombramiento de Mari Paz como si hubiera logrado rescatar un pedazo de dignidad en medio del caos. Pero la ilusión duró poco. Cuando recibió la nota oficial desde la dirección, el corazón se le cayó al suelo. La iniciativa no es necesaria, decía Brossard. Coste excesivo. A Claudia le temblaron las manos mientras leía, sintiendo cómo aquel esfuerzo suyo se disolvía en el aire sin que nadie lo reconociera. Mari Paz la miró en silencio, entendiendo sin palabras que los sueños no siempre sobreviven a las decisiones de los poderosos. Begoña, al enterarse, sintió un pinchazo agudo en el pecho. No podía permitirlo, no era solo una cuestión laboral. Era un espacio seguro para los niños, un pulmón dentro de la colonia. Se dirigió a Gabriel, esperando, contra toda lógica, que él pudiera influir en algo. Pero esta vez, ni siquiera sus habilidades lograron mover el muro francés. Y cuando Begoña salió de la oficina, la sensación era clara. Se había quedado sola en una lucha demasiado grande. Más tarde, Digna y Julia compartían un momento dulce en la cocina, uno de esos instantes que parecen ajenos a toda tragedia. La niña, con su inocencia intacta, pidió a su abuela que enseñara labores a otras mujeres, como si el mundo pudiera arreglarse con puntadas rectas y telas limpias. Digna sonrió, no por la idea, sino por la pureza de Julia, esa pureza que todos los adultos habían perdido hacía tiempo. Cristina, sin embargo, vivía su propio torbellino. Acompañó a Beltrán a la tienda para elegir el regalo perfecto para Loreto, la mujer que ocuparía el lugar que un día creyó suyo. La invitación de boda que él le entregó fue un golpe seco, pero ella se tragó el dolor con la misma elegancia triste que caracteriza a quienes aman en silencio. Joaquín, en cambio, cerraba un capítulo para abrir otro. Tras descubrir un fallo evidente en el embalaje de Brossard, una señal de que la empresa francesa no era tan impecable como se presentaba, tomó la valiente decisión de abrir su propio negocio de empaquetado. No tenía dinero, ni local, ni garantías, pero tenía dignidad. Y a veces, esa basta para empezar. El día avanzaba como un nudo que se aprieta. En la mansión, Gabriel decidió visitar a Digna. Su intención era clara. Quería ganarse su confianza. Pero Digna, curtida por la vida, no se dejó engañar. Le ofreció un café, una sonrisa educada y nada más. Las máscaras de los hombres no la impresionaban. Las había visto demasiadas veces. Y finalmente llegó el momento que cambiaría el capítulo, Andrés enfrentándose a María. Nadie en la colonia podría haber imaginado la fuerza con la que él pronunció esas palabras, la frialdad con la que cerró un ciclo que había sido su refugio durante meses. Ya no había duda, ni miedo, ni gratitud malentendida. Solo verdad. Se acabó, María, no hay futuro para nosotros.
Lo dijo despacio, con ese tono grave que solo tienen los hombres que han sufrido demasiado. María intentó responder, pero él no le dio espacio. Antes del accidente ya lo había descubierto. Sabía que podías caminar. Ella palideció. Y también sé que Gabriel saboteó la sala de calderas, y que estabais compinchados. La frase cayó entre ambos como una sentencia definitiva. No había vuelta atrás, no había explicación capaz de borrar lo ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo, María se quedó sin armas. Y Andrés, aunque roto por dentro, se sintió libre. El aire parecía más denso después de la ruptura definitiva entre Andrés y María, como si aquella conversación hubiera dejado una vibración incómoda que recorría la colonia entera sin encontrar muro que la detuviera. Se trataba de ese tipo de verdades que no solo cierran historias, sino que también obligan a quienes las viven a mirarse a sí mismos con una crudeza que pocas veces se soporta. Andrés salió de aquella casa sintiendo que recuperaba algo que creía perdido, aunque la liberación tuviera un sabor amargo, casi metálico. Su cuerpo temblaba todavía, no por miedo, sino por la violencia emocional de reconocer los hilos que durante meses habían manipulado su vida sin su consentimiento. Mientras tanto, María quedó sola en el umbral, sosteniéndose en el marco de la puerta como si necesitara un punto físico para no desmoronarse. La seguridad que tanto esfuerzo había puesto en exhibir pareció disolverse de golpe, dejando al descubierto el vértigo de saberse descubierta. Aunque una parte de ella odiaba reconocerlo, algo en las palabras de Andrés la había herido de una forma que no esperaba. No por amor, que nunca había sentido de manera sincera, sino por el silencio que él rompía, un silencio que ella había creído eterno. Sin embargo, en lo más profundo de su orgullo quedaba también una chispa de desafío, ese fuego que nunca se apagaba del todo y que la impulsaba a buscar siempre el modo de resurgir aunque todos esperaran ver la caída. En la mansión de la reina, Begoña intentaba recomponer el pulso después de una mañana cargada de decisiones frustradas. La eliminación del puesto de enfermera seguía rondándole la cabeza como un zumbido constante, y aunque había intentado convencer a sí misma de que podía aceptarlo, se daba cuenta de que en realidad era incapaz de hacerlo. Sentía que ese acto no era solo una muestra de desprecio hacia su profesión, sino también un recordatorio cruel de lo poco que importaba el bienestar de los demás cuando los números se convertían en el único argumento válido. Había creído que, al acercarse a Gabriel para pedir ayuda, encontraría al hombre que alguna vez la escuchó sin reservas. En cambio, descubrió a un profesional calculador, más preocupado por la imagen que por la justicia. El día avanzaba con una frialdad que no pertenecía a noviembre, sino a los ambientes donde las emociones se reprimen por miedo a desbordarse. Digna observaba desde la ventana de la cocina cómo la vida continuaba en el patio, con mujeres que hablaban, niños que corrían y hombres que cruzaban el lugar sin percibir la tensión que impregnaba cada rincón. Para ella, el caos de los últimos días no era solo una cuestión familiar, sino una amenaza real contra el orden que siempre había intentado mantener. La visita de Gabriel, con sus promesas cuidadosamente armadas, había despertado en ella una alarma antigua, la de los hombres que dicen saber lo que es mejor para todos cuando en realidad solo buscan asegurar su propio dominio. Al mismo tiempo, en la tienda de la colonia, Cristina fingía una calma que no poseía. La invitación de boda seguía quemándole en el bolsillo, como si ese trozo de papel pudiera recordarle a cada segundo que había perdido algo que nunca se terminó de permitir a sí misma. Acompañar a Beltrán había sido un acto de madurez, pero el precio emocional se manifestaba ahora, cuando estaba sola entre los estantes, enfrentándose a la versión de sí misma que solía soñar con un futuro distinto. Una parte de ella sentía alivio porque al fin él había encontrado un rumbo claro, pero otra no podía evitar preguntarse si su vida habría sido distinta de no haber dejado escapar la posibilidad de amar sin reservas. Mientras tanto, en el taller improvisado donde Joaquín había comenzado a trazar su nueva empresa, el ambiente olía a polvo, cartón y miedo disfrazado de esperanza. El fallo del embalaje de Brossard había sido la gota que colmó un vaso ya cargado de frustraciones, y la idea de emprender algo propio había surgido más de la rabia que de la ambición. Aún así, cuando colocaba las primeras cajas sobre la mesa, sintió una chispa de energía, una sensación casi olvidada de estar construyendo algo que lo representaba. Tenía claro que no sería fácil, que cada paso implicaba riesgos, pero también sabía que era preferible fracasar en algo propio que seguir siendo una pieza prescindible en un engranaje que no le ofrecía futuro. La mansión, sin embargo, parecía hundirse poco a poco en una inquietud que tenía nombre propio, Gabriel.
Su comportamiento en los últimos días había dejado al descubierto una faceta que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a nombrar abiertamente. Begoña, que había intentado ver siempre lo mejor en él, ahora lo observaba con una mezcla dolorosa de incredulidad y desconfianza. En ella se repetía una pregunta silenciosa. ¿Había sido ingenua por creer en él o simplemente demasiado generosa? La respuesta no estaba clara, pero el peso de la duda la acompañaba como una sombra difícil de sacudir. Fuera de la casa, Ángel Ruiz caminaba con pasos apresurados por la calle principal. Andrés lo había buscado con una urgencia que no dejaba lugar a interpretaciones. Necesitaba pruebas, necesitaba verdades, necesitaba recuperar el tiempo perdido. El detective, acostumbrado a lidiar con casos complejos, reconocía en Andrés un tipo particular de desesperación, esa que brota cuando alguien empieza a ver con claridad lo que otros han intentado ocultarle durante demasiado tiempo. La petición de acelerar la investigación no era sencilla, pero Ángel entendía que cada día contaba y que la red de Gabriel podía cerrarse por completo en cualquier momento. Mientras el detective analizaba sus próximos movimientos, Andrés caminaba sin rumbo fijo por los alrededores de la colonia, tratando de ordenar las piezas mentales que se habían desperdigado dentro de su cabeza. Cada nuevo recuerdo era como una luz intermitente que le permitía ver un fragmento de la historia, aunque la secuencia completa aún permaneciera oculta tras un velo espeso. Sabía que el accidente no había sido lo que todos creían y que su primo había tenido más participación en aquel desastre de la que imaginaba. La certeza de que María también estaba implicada le provocaba un dolor agrio, no por amor, sino por el engaño meticuloso con el que ella había sabido sostener su mentira. A esa misma hora, María intentaba recuperar el control emocional que había perdido tras la conversación con Andrés. Caminaba por su habitación con movimientos precisos, casi teatrales, como quien se prepara para una escena decisiva. Había aprendido a ocultar sus vulnerabilidades detrás de una máscara impenetrable, pero el quiebre de aquella mañana la había dejado expuesta, aunque solo fuera ante sí misma. El orgullo, sin embargo, la impulsaba a recomponerse. Sabía que su mejor arma no era la compasión ni la verdad, sino su habilidad para adaptarse, para reescribir las circunstancias a su favor, incluso en medio de la adversidad. En el dispensario vacío, Chloe se sentó en la camilla que había usado tantas veces para ayudar a los vecinos. El silencio del lugar era devastador, como si el corazón de la colonia hubiera dejado de latir. Su puesto había desaparecido sin ceremonias ni explicaciones, y aunque intentaba mantener la serenidad, el golpe la dejaba profundamente herida. No era solo un trabajo, era vocación, identidad, servicio. Recordó a los niños curados, a los ancianos que confiaron en ella, a las noches en las que había dado todo sin pedir nada. Ahora, ese espacio se convertía en un recordatorio cruel de cómo el poder podía borrar en segundos lo que años de dedicación habían construido. En la casa cuna, Claudia intentaba consolar a Mari Paz con un entusiasmo que no sentía del todo. Sabía que era injusto, sabía que era un atropello, pero también sabía que no dependía de ella revertir la decisión. La sensación de impotencia la perseguía como un eco, y mientras observaba a los niños jugar sin comprender el caos que los rodeaba, sintió un peso profundo posarse sobre su pecho. Era ese tipo de tristeza silenciosa que no se libera con llanto, sino con la resignación dolorosa que llega cuando se ha hecho todo lo posible sin conseguir nada. De vuelta en la mansión, Digna preparaba la mesa para la cena mientras pensaba en la propuesta que Julia le había hecho esa mañana. La idea de enseñar labores a otras mujeres despertaba en ella un sentimiento que no estaba segura de poder describir. Era ilusión, pero también temor. Sabía que transmitir conocimiento implicaba exponerse, asumir un liderazgo que no siempre había buscado. Sin embargo, la inocencia de su nieta tenía una fuerza que pocas cosas podían igualar, y mientras doblaba los manteles con cuidado, se planteó por primera vez la posibilidad de intentarlo. El sol se ponía sobre la colonia cuando Andrés decidió regresar a la mansión. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía en alerta, buscando señales de lo que aún no comprendía del todo. Al entrar, percibió una tensión flotando en el aire, como si cada rincón guardara secretos dispuestos a revelar su sombra. Begoña lo vio desde el pasillo y sintió una punzada en el pecho, mezcla de alivio y preocupación. En su mirada había preguntas que no se atrevía a formular, temiendo que las respuestas destruyeran la frágil estabilidad que aún mantenían. En algún lugar de la casa, Gabriel observaba desde la penumbra, consciente de que el control se le escapaba en pequeñas dosis, como agua filtrándose por una grieta.
Aquella mañana había demostrado que no podía detener todos los frentes abiertos y que su posición, aunque aún sólida, era más vulnerable de lo que jamás admitiría. La mirada frustrada de Digna, el rechazo silencioso de Chloe, la frialdad creciente de Begoña y el despertar emocional de Andrés eran señales inequívocas de que la red que había tejido empezaba a tensionarse. No estaba dispuesto a rendirse, pero el miedo a perder lo que creía suyo se infiltraba en cada pensamiento como un veneno persistente. Y mientras la noche caía sobre la colonia, cada personaje quedaba atrapado en sus propias reflexiones, ignorando que el amanecer traería consigo nuevas verdades, nuevas fracturas y decisiones capaces de cambiarlo todo. La noche avanzó con un silencio inquietante que parecía envolver la mansión como una manta demasiado pesada. Los pasillos, habitualmente llenos de pasos apresurados y voces entrecortadas, se habían quedado vacíos, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración antes de que algo estallara. Andrés caminó hasta su habitación con la sensación de llevar el mundo entero sobre los hombros. Cada pensamiento que brotaba en su mente se mezclaba con el recuerdo reciente de su enfrentamiento con María, y aquel torbellino emocional le impedía encontrar algo parecido a la calma. Mientras cerraba la puerta, notó un ligero estremecimiento recorrerle la espalda. Era extraño cómo la verdad, aun cuando se revelaba al fin, no siempre venía acompañada de alivio, sino de un vértigo helado que obligaba a mirar hacia adentro. Comprendía que la ruptura con María no era solo el final de una relación, sino también el inicio de una guerra más profunda contra quienes habían jugado con su vulnerabilidad. Aunque su cuerpo pedía descanso, su espíritu seguía luchando, buscando respuestas en un océano de preguntas sin resolver. En otra parte de la mansión, Begoña permanecía sentada en el borde de la cama, incapaz de conciliar el sueño. La jornada había sido tan dura que el silencio nocturno no representaba descanso, sino una amenaza. Se sentía desgastada por la lucha constante, por el peso de decisiones que parecían caer siempre sobre sus hombros. El anuncio de la eliminación del puesto de enfermera seguía quemándole por dentro, como si alguien hubiera decidido borrar de un plumazo todo lo que ella había construido a lo largo de los años. Su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Chloe en la puerta del dispensario, con la mirada perdida, intentando asimilar la noticia. A Begoña le dolía ver cómo mujeres valiosas quedaban expuestas al capricho de decisiones tomadas en despachos donde nadie pensaba en las consecuencias humanas. Y aunque quería creer que podría hacer algo por cambiar aquella situación, la respuesta fría de Gabriel la había devuelto a una realidad incómoda. Ella no tenía el poder que creía tener. A unos metros de allí, Gabriel cruzaba el pasillo con paso silencioso, como quien intenta pasar desapercibido en su propia casa. La lluvia seguía golpeando las ventanas con un ritmo hipnótico, y aquel ruido monótono le recordaba que el tiempo corría en su contra. Las piezas que había movido durante los últimos meses parecían ahora cuestionarlo, girándose hacia él como si fueran herramientas que adquirían vida propia y comenzaran a exigirle explicaciones. Con cada paso que daba, sentía la presencia de Andrés más cerca, como si el joven se hubiera convertido en una sombra vigilante capaz de revelar cualquier descuido. Era una sensación que no soportaba, porque él siempre se había visto a sí mismo como el arquitecto del destino de los demás. Sin embargo, los acontecimientos recientes le mostraban la grieta creciente en su control, una grieta que temía que pronto se convirtiera en un abismo. En la colonia, la lluvia caía con fuerza sobre los tejados bajos, creando charcos que reflejaban las luces amarillas de las farolas. Chloe caminaba despacio, refugiada bajo un paraguas, pero la sensación de estar a la deriva no desaparecía por mucho que intentara abrigarse. No era solo el golpe profesional lo que la afectaba, sino la sensación de haber perdido un lugar que había sido hogar. Recordó a los vecinos agradecidos, a los niños que corrían a su encuentro cuando se lastimaban jugando, y la certeza de que todo eso se había evaporado sin que nadie batallara por conservarlo. Al llegar a su casa, dejó el paraguas en un rincón y se sentó en la mesa sin encender la lámpara. No quiso luz, prefería la oscuridad, porque allí las cosas dolían menos. Sabía que al día siguiente debería enfrentarse a decisiones importantes, quizá incluso pelear por su espacio, pero por ahora solo quería permitirse sentir el vacío que dejaba aquel cierre abrupto. A la misma hora, en la casa cuna, Claudia revisaba los juguetes, colocándolos en su sitio uno por uno. No sabía por qué lo hacía, quizás necesitaba creer que aún tenía control sobre algo, aunque fuera mínimo. Después de la noticia de la cancelación del proyecto, se había quedado con un sentimiento de fracaso que nada parecía capaz de aliviar.
Mientras colocaba una muñeca encima de una pequeña estantería, sintió que algo se quebraba en su interior. Había puesto tanta esperanza en este proyecto que verlo desaparecer así la dejaba sin palabras, como si el esfuerzo de tantos días se hubiera evaporado ante sus ojos. En otra esquina de la colonia, Joaquín trazaba líneas sobre un papel mientras imaginaba cómo sería su pequeño negocio. Había tomado una decisión arriesgada, pero sentía la necesidad de demostrar que era capaz de construir algo con sus propias manos. El fallo en los empaques de Brossard le había mostrado que incluso los gigantes podían cometer errores, y esa revelación, aunque amarga, le dio una especie de impulso. Mientras dibujaba el plano improvisado de un taller que aún no existía, sintió como la esperanza le rozaba los dedos, débil pero persistente. La noche estaba en su punto más profundo cuando Digna decidió apagar la última lámpara de la cocina. Había intentado mantener la calma durante todo el día, pero en su interior persistía una inquietud que no lograba disipar. Las acciones de Gabriel rondaban en su mente como una advertencia silenciosa, recordándole que nada de lo que él hacía era casual. Cuando había intentado ganarse su confianza aquella tarde, ella había sentido una vibración extraña en el ambiente, como si sus palabras estuvieran llenas de dobles intenciones. Aún así, se prometió a sí misma estar atenta, porque sabía que en días así un descuido podía costar caro. De vuelta en la mansión, Andrés no lograba dormir. El cansancio físico era evidente, pero sus pensamientos no le permitían cerrar los ojos. Repasaba una y otra vez cada conversación con Gabriel, cada gesto que ahora adquiría un significado nuevo, dejando al descubierto la manipulación de la que había sido víctima. Recordar que Remedios se había negado a verlo por culpa de la presión de su primo le despertaba una furia que intentaba controlar, aunque sabía que tarde o temprano esa emoción encontraría un camino por donde escapar. Se levantó de la cama y abrió la ventana para respirar aire fresco. La lluvia había dejado un aroma húmedo que impregnaba todo, y aquel olor parecía traer consigo un mensaje. Nada de lo que estaba viviendo era casual. El viento golpeó su rostro y Andrés sintió algo parecido a una garantía interior. Sabía que estaba cerca de la verdad, tan cerca como para sentirla respirar frente a él. Lo único que faltaba era la pieza exacta que encajara en el rompecabezas, y confiaba en que Ángel Ruiz sería quien la encontrara. En la habitación contigua, Begoña también seguía despierta, atrapada en pensamientos que resonaban como campanas apagadas. La fragilidad del dispensario, la injusticia contra Mar y Paz, la frialdad de Gabriel y la angustia que empezaba a rodear a Andrés la hacían sentir como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Había intentado evitar pensar en la relación entre Gabriel y María, pero la intuición femenina le repetía que allí había algo oscuro, algo que nadie más quería ver. Mientras observaba la sombra de los árboles moverse bajo la luz tenue de la luna, Begoña sintió un temor nuevo. ¿Y si Gabriel no era el aliado que todos creían? ¿Y si su presencia en la mansión no era una garantía sino una amenaza cuidadosamente disfrazada? La idea la sacudió de tal forma que tuvo que apoyarse en la mesita de noche para recuperar el aire. En el lado opuesto de la colonia, María se encontraba frente al espejo, recuperando lentamente la expresión segura que había perdido tras la ruptura con Andrés. Ninguna caída era definitiva para alguien como ella, que había aprendido a sobrevivir en mundos donde la verdad rara vez tenía valor. Observó su reflejo con detenimiento, analizando las líneas de su rostro como quien revisa un mapa en busca del camino de regreso. Sabía que había cometido errores, pero también estaba convencida de que poseía la habilidad necesaria para girar la situación a su favor. En su interior, una voz firme le repetía que aún no había dicho la última palabra. A pesar de las tensiones, la colonia dormía bajo la lluvia con la sensación de que algo profundo se estaba moviendo bajo la superficie. Y aunque nadie lo sabía todavía, los acontecimientos del día siguiente no tardarían en revelar verdades capaces de romper alianzas, destruir máscaras y obligar a cada personaje a enfrentar el peso de sus propias decisiones. El amanecer llegó envuelto en un tono grisáceo que parecía reflejar con exactitud el estado emocional de cada habitante de la colonia. La lluvia había cesado durante la madrugada, pero el aire conservaba un olor a humedad que penetraba en los huesos y dejaba en cada rincón una sensación de frío persistente. Para muchos, aquel día comenzaba como cualquier otro, pero para quienes vivían atrapados entre decisiones, secretos y sospechas, la mañana solo significaba un recordatorio de que no había tregua posible. En la mansión, el movimiento comenzó antes de que el sol terminara de asomar. Gabriel fue el primero en despertar, aunque sería más correcto decir que nunca llegó a dormir realmente.
Había pasado parte de la noche sentado en un sillón, con la mirada perdida en los documentos que guardaba como tesoros peligrosos. La traición que preparaba contra los de la reina no era solo una cuestión de ambición, sino también un modo de afirmar un poder que sentía resbalar entre sus dedos. Mientras se incorporaba con movimientos lentos, un pensamiento fugaz cruzó su mente. La caída de Andrés no iba a ser tan sencilla como había imaginado. En el piso superior, Andrés abrió los ojos con la sensación de haber atravesado un sueño demasiado real. Los recuerdos de la noche anterior seguían latentes, mezclados con imágenes difusas de su pasado que reaparecían sin aviso, como si su mente hubiera decidido desbloquear partes ocultas sin consultarlo. Se quedó un momento quieto, tratando de distinguir qué era recuerdo y qué era intuición, pero pronto comprendió que no tenía tiempo para cuestionarlo. Había iniciado un camino que no permitía retrocesos, un camino en el que cada paso debía ser firme, aunque la tierra bajo los pies temblara. Begoña, por su parte, se levantó con un cansancio que no correspondía a las pocas horas de sueño. Mientras se lavaba la cara frente al espejo, observó su reflejo con la extraña sensación de haber envejecido en una sola noche. No por la edad, sino por el peso emocional que llevaba. Los cambios impuestos por Brossard, la desaparición del dispensario, la frialdad de Gabriel y la fragilidad creciente de Andrés habían construido una red de preocupaciones que la rodeaban como una tela de araña difícil de romper. Se preguntó cuánto tiempo más podría sostenerse sin ceder, pero enseguida se obligó a recomponerse, porque sabía que en aquella casa las debilidades se convertían en motivos para atacar. Mientras los habitantes de la mansión comenzaban sus actividades, la colonia despertaba lentamente. Chloe salió de su casa con el cabello todavía húmedo y una expresión que revelaba más cansancio que sueño. Caminó hacia la plaza como si buscara una señal que la guiara, aunque sabía que ninguna respuesta caería del cielo. La pérdida del dispensario la había dejado en un vacío profesional difícil de asimilar y, aunque intentaba proyectar fortaleza, en su interior sentía que una parte de ella había sido arrancada sin consideración. Cada paso que daba sobre las calles mojadas le recordaba que debía reconstruirse desde un lugar que aún no identificaba. En la casa cuna, Claudia llegó unos minutos más tarde que de costumbre. Sus ojos estaban hinchados por la falta de descanso y el peso emocional de la frustración mantenía su postura algo encorvada. Aún así, al ver a los niños jugar sin conciencia del caos adulto, una pequeña chispa de ternura logró suavizar su semblante. Se acercó a recoger algunos juguetes desperdigados, y aunque ese gesto parecía insignificante, representaba para ella un intento íntimo de aferrarse a lo poco que aún no había sido arrebatado. En silencio, se prometió luchar por ese espacio, aunque la derrota del día anterior la hubiera dejado herida. No muy lejos, Joaquín se encontraba en el pequeño cuarto donde había empezado a reunir materiales para su nuevo negocio. Aunque el lugar era humilde, tenía un aire de proyecto en construcción que lo hacía sentir vivo. Alineó unas cajas sobre una mesa improvisada y, mientras lo hacía, recordó el momento exacto en que descubrió el fallo en el embalaje de Brossard. Ese defecto, casi imperceptible, había encendido una chispa que él no esperaba. La necesidad de demostrar que todavía era capaz de crear algo por sí mismo. Mientras trabajaba, sintió que la angustia que lo acompañaba desde hacía semanas comenzaba a transformarse en una determinación silenciosa. La actividad matutina continuaba cuando Digna entró en la cocina, con los brazos cruzados y la expresión firme. Observó cómo el vapor ascendía desde la olla que alguien había dejado al fuego y, durante un instante, permitió que el aroma familiar la reconfortara. Aunque la situación con Gabriel la inquietaba profundamente, también sabía que no podía perderse en temores. La sugerencia de Julia sobre enseñar labores a otras mujeres seguía rondando su mente, y por primera vez en mucho tiempo, consideró la posibilidad de ofrecer algo más que disciplina y prudencia. Tal vez era momento de abrir espacio a nuevas formas de fortaleza. Mientras tanto, Ángel Ruiz caminaba hacia la colonia con paso decidido. Había pasado horas revisando documentos y posibles conexiones entre Gabriel y los movimientos sospechosos ocurridos en los últimos meses. Aunque aún no podía confirmar nada, las piezas comenzaban a encajar de un modo inquietante. Sabía que la presión de Andrés era legítima y que la verdad debía salir a la luz cuanto antes. Marchaba con la convicción de que aquel día representaba un avance importante en la investigación, aunque también intuía que revelar ciertos secretos tendría consecuencias que nadie estaba preparado para afrontar. A media mañana, el encuentro inevitable entre Gabriel y Digna finalmente ocurrió.
Él apareció en la cocina con un gesto de cordialidad cuidadosamente fabricado, pero ella lo recibió con la misma distancia respetuosa que había mostrado el día anterior. Conversaron sobre temas triviales, pero la tensión permanecía bajo la superficie, como un río oscuro que fluye sin hacer ruido. Gabriel intentó suavizar la relación, pero Digna no mordió el anzuelo. Había aprendido a reconocer la perfección de los lobos disfrazados de corderos, y no estaba dispuesta a dejarse engañar. Mientras tanto, en el dispensario vacío, un grupo pequeño de mujeres se acercó a mirar por la ventana con curiosidad y tristeza. Ver el lugar cerrado les despertaba una mezcla de nostalgia y desilusión. Chloe, que había regresado para recoger algunas cosas personales, se detuvo ante ellas con una sonrisa frágil. Aunque intentara ocultarlo, su mirada revelaba una desolación profunda. Sin embargo, aquellas mujeres no necesitaban palabras para entender lo que ella sentía. En sus ojos se reflejaba el reconocimiento silencioso de una pérdida compartida. En la mansión, Andrés bajó al comedor con una calma extraña. A primera vista parecía tranquilo, pero en realidad su mente era un torbellino. La ruptura con María lo había dejado con una sensación ambigua, liberación mezclada con desolación. Aunque sabía que era necesario cortar ese vínculo, también comprendía que despedirse de una ilusión, incluso una construida sobre mentiras, siempre dejaba un vacío difícil de ignorar. Mientras se servía una taza de café, sintió como la inquietud empezaba a mezclarse con la necesidad urgente de avanzar. No podía quedarse atrapado en el dolor. Debía averiguar la verdad completa antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Begoña entró al comedor unos minutos después, el ambiente cambió ligeramente. Andrés levantó la mirada y encontró en los ojos de ella una preocupación casi maternal. Aquella conexión silenciosa, construida de fragmentos compartidos de dolor y esperanza, seguía intacta a pesar de todo. Se saludaron con un gesto, sin necesidad de palabras, porque el cansancio emocional de ambos estaba demasiado a flor de piel como para fingir indiferencia. Aunque no hablaban sobre ello, cada uno sabía que el otro estaba luchando en una batalla distinta pero igualmente difícil. La mañana avanzó hasta que un mensajero llegó a la mansión con sobres dirigidos a diferentes miembros de la familia. Uno de ellos estaba a nombre de Andrés. Al abrirlo, encontró una nota del abogado que le confirmaba lo que ya temía. Remedios no solo se negaba a verlo, sino que había solicitado que se mantuviera a distancia. Aquello fue un golpe directo, una puñalada inesperada que reavivó el dolor con el que había despertado. Fue entonces cuando comprendió con absoluta claridad que la mano de Gabriel estaba detrás de esa decisión. Mientras guardaba la carta, sintió una mezcla de rabia y determinación, una energía oscura que lo empujaba hacia adelante. Ya no podía permitir que su primo siguiera manipulando su vida. Había llegado el momento de enfrentarlo, aunque ese enfrentamiento pudiera desencadenar consecuencias impredecibles en la mansión y en la colonia. A unos metros de allí, Gabriel observaba la escena desde la puerta entreabierta. Sus ojos seguían cada gesto de Andrés con una precisión casi clínica, como si estuviera calculando el momento exacto en que la situación se desbordaría. Algo en su interior sabía que la guerra estaba cerca, y aunque intentaba sostener una apariencia de control, el desasosiego comenzaba a traicionarlo. La tensión en la casa era tan palpable que incluso los trabajadores lo percibían. Manuela cruzó el pasillo en silencio, mientras Gaspar comentaba en la cocina que algo, pesado, se sentía en el ambiente, aunque no podía definirlo. La verdad era que la colonia entera llevaba días respirando esa mezcla extraña de miedo y expectativa, como si todos supieran que un cambio radical estaba a punto de ocurrir. Y al caer la tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes de adobe, Andrés comprendió que no podía esperar más. Estaba dispuesto a enfrentarse a Gabriel, a exigir respuestas, a romper las ataduras que durante meses habían marcado su destino. Sin embargo, lo que no sabía era que cada paso que estaba a punto de dar no solo lo acercaría a la verdad, sino también al borde de una revelación que podía transformar para siempre la historia de los de la reina. La tarde avanzó con una lentitud casi insoportable, como si el tiempo quisiera prolongar el momento exacto en el que cada verdad pendiente terminara cayendo sobre quienes habían intentado evitarla durante demasiado tiempo. En la mansión, las luces comenzaban a encenderse de manera dispersa, iluminando pasillos que parecían más largos de lo habitual, como si también ellos supieran que la calma estaba a punto de quebrarse. Andrés permanecía en el despacho, de pie junto a la ventana, observando el movimiento leve de los árboles bajo el viento tenue.
Tenía la carta del abogado en la mano, y cada palabra volvía a resonar en su cabeza con un eco que parecía golpearle las sienes. Saber que Remedios había pedido no verlo lo hería más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque detrás de esa decisión intuía la presencia implacable de Gabriel, manipulando la situación desde las sombras. Mientras respiraba hondo para estabilizar el pulso, comprendió que la distancia con María no había cerrado la herida que llevaba abierta desde hacía meses. Su corazón estaba desgastado, no por el amor, sino por el engaño que había descubierto demasiado tarde. Cada recuerdo de ella, sus sonrisas calculadas, su aparente fragilidad, su dependencia súbita, adquiría ahora un matiz oscuro, revelando la manipulación silenciosa que ella había dirigido con una habilidad fría. Aunque no quería odiarla, la traición lo empujaba a hacerlo casi sin remedio. En ese momento, Begoña entró en el pasillo que conducía al despacho y se detuvo al verlo desde la distancia. El gesto de Andrés era tan vulnerable que sintió el impulso de acercarse, aunque sabía que cualquier palabra mal dicha podía convertirse en una fisura más en una historia que ya tenía demasiadas grietas. Permaneció un instante observándolo en silencio, sintiendo que, a pesar de la distancia que los separaba, había una conexión invisible entre ambos, tejida de pérdidas y de una comprensión íntima que nunca habían podido nombrar. La tensión entre ellos era sutil pero palpable. No provenía de un deseo prohibido, sino de la complicidad que nace cuando dos personas cargan con dolores parecidos. Begoña sabía que él había amado a su manera, aunque quizá nunca supiera hacerlo del todo, y Andrés intuía que ella intentaba sostener el mundo entero sin tener a nadie que la sostuviera a ella. Esa verdad silenciosa los unía más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a aceptar. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Gabriel caminaba de un lado a otro en su despacho con una inquietud que no conseguía controlar. Los acontecimientos de los últimos días se le escapaban de las manos como arena fina, y aunque aún conservaba una máscara de seguridad frente a los demás, en su interior sentía que algo estaba a punto de fallar. Sería incapaz de decir cuánto de su nerviosismo provenía de la investigación de Ángel Ruiz y cuánto de la tensión creciente con María. Pero lo cierto era que ambos frentes comenzaban a asfixiarlo. A pesar de su aparente dominio, sabía que se estaba quedando sin margen de error. El poder que había construido pacientemente empezaba a tambalearse, y la presencia cada vez más despierta de Andrés representaba un peligro que no había previsto. En su mente, se repetía una frase que había escuchado alguna vez en la oficina de un juez. El enemigo más peligroso es aquel que descubre que ya no tiene nada que perder. Esa descripción ahora parecía encajar demasiado bien con su primo. Begoña, sin darse cuenta del silencio expectante que había generado, finalmente decidió entrar en el despacho. Andrés levantó la vista y, por un instante, ambos se observaron sin decir palabra. La habitación parecía contener la respiración, como si incluso el aire temiera romper el equilibrio frágil entre ellos. Begoña dio un paso hacia adelante, tratando de transmitir calma sin imponer elea. Aunque no dijera nada, su presencia le permitió a Andrés aflojar levemente la tensión de los hombros, como si hubiera estado esperando precisamente que alguien rompiera la soledad que lo estaba rodeando. Ella se acercó despacio, consciente de que la situación no permitía gestos impulsivos. Su voz, cuando finalmente habló, tenía una suavidad especial, una textura cargada de comprensión. No le preguntó por María ni por Remedios, porque sabía que ambas heridas aún estaban demasiado abiertas. En lugar de ello, le habló de la casa cuna, del dolor de ver desaparecer proyectos valiosos, y de la impotencia que sentía ante las decisiones que otros tomaban sin considerar el daño que provocaban. Andrés escuchó en silencio, reconociendo en las palabras de ella una frustración que también lo atravesaba a él. Aquella conversación no resolvió ningún problema, pero tejió un puente invisible que ambos necesitaban. Era un puente construido con sinceridad, con reconocimiento mutuo y con una cercanía que no necesitaba nombres para existir. Andrés se permitió, por un instante, apoyarse emocionalmente en ella, y Begoña encontró en él una fuerza que a veces olvidaba que tenía. Era una complicidad pura, nacida de la vulnerabilidad compartida. Cuando Begoña se retiró, Andrés sintió que la habitación recuperaba lentamente su densidad, como si la breve tregua emocional hubiera permitido que la tensión regresara a su lugar natural. Se sentó frente al escritorio y abrió de nuevo la carta del abogado, intentando descifrar en ella mucho más que palabras. Sabía que la distancia impuesta por Remedios era un aviso claro de que Gabriel estaba dispuesto a todo para impedir que él recuperara la verdad.
Y ese pensamiento lo llevó directamente a una decisión que venía rondándolo desde hacía horas. Debía enfrentarlo. Ya no podía esperar a que las piezas se acomodaran solas. Mientras tanto, en la colonia, Chloe se reunía con un pequeño grupo de vecinas que habían acudido a ofrecerle ayuda. La noticia del cierre del dispensario había corrido como un rumor naciente, despertando solidaridad en quienes la habían visto trabajar incansablemente durante años. Aunque intentaba mantenerse firme, no pudo evitar que la emoción la desbordara por unos segundos. Aquel apoyo genuino era un bálsamo inesperado, un recordatorio de que su labor había dejado huellas profundas. En esa reunión improvisada, encontró un pequeño refugio que la ayudó a reafirmar la idea de que aún no estaba todo perdido. Claudia, por su parte, se encontró caminando hacia la plaza sin un rumbo claro. Necesitaba aire, espacio y, sobre todo, silencio. Su frustración seguía palpitando en cada pensamiento, pero la imagen de los niños jugando aquella mañana la acompañaba con una ternura que suavizaba la pena. Aunque sabía que la lucha por la casa cuna sería difícil, también comprendía que había cosas que no podían abandonarse sin más. Ese pensamiento le devolvió una fuerza tranquila, como una brasa pequeña que empezaba a arder. En su improvisado taller, Joaquín estaba midiendo tablas cuando recibió la visita inesperada de su madre. Digna entró sin anunciarse, con la mirada atenta de quien evalúa cada detalle antes de hablar. Observó el caos organizado que su hijo estaba intentando convertir en un negocio y sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Aunque no dijo nada, su presencia fue suficiente para que Joaquín se sintiera menos solo en aquella empresa naciente. No necesitaba palabras, necesitaba saber que alguien creía en él. En la mansión, la tarde avanzaba hacia un punto de tensión inevitable. Andrés salió del despacho con paso firme y se dirigió hacia el ala donde sabía que encontraría a Gabriel. Cada paso que daba resonaba en el pasillo como un presagio oscuro. El ambiente parecía cargado de electricidad, como si el aire anticipara un choque inminente. Cuando llegó frente a la puerta del despacho de Gabriel, se detuvo un instante para contener la respiración. No por miedo, sino por la necesidad de asegurarse de que no iba a permitir que la rabia lo guiara por completo. Empujó la puerta con decisión, encontrando a Gabriel revisando documentos con su habitual expresión de concentración calculada. Los ojos de Gabriel se alzaron lentamente, revelando una mezcla de sorpresa y molestia que no alcanzó a disfrazar del todo. Aunque ninguno de los dos pronunció palabra al principio, el silencio que se instaló entre ellos tenía un filo cortante, como una declaración previa a una batalla. Lo que ocurrió en esa habitación marcó un antes y un después en la historia de ambos, pero su contenido quedaría para el próximo capítulo. Lo único claro era que, en ese instante preciso, todo lo que había estado oculto comenzaba a iluminarse con una claridad aterradora. Porque mientras Andrés cerraba la puerta detrás de sí, la colonia entendió, aunque aún no supiera cómo, que la verdad estaba a punto de salir a la superficie con una fuerza capaz de arrasar con todo lo que encontrara a su paso.